Yuleika Gabriela Medina del Carmen, y en este momento le estaré hablando acerca de las mezclas homogéneas y heterogéneas, además de comunicarle nuestro objetivo al impartir esta clase a nuestros estudiantes y la importancia de la misma. Como ya sabemos, la mayor parte de los materiales que encontramos en la vida cotidiana están constituidos por mezclas de sustancias que muchas veces tienen que ser sometidos a procesos de separación para obtener sustancias químicas puras. Se trata de un proceso práctico presente al mismo tiempo en el laboratorio y en la vida cotidiana, lo que lo hace de una singular importancia. Las mezclas son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente. Por lo tanto, cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas de forma constante. Las mezclas se clasifican en mezcla homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea es aquella mezcla que a simple vista no pueden observar su componente y presenta una sola fase. Ejemplo, una limonada es una mezcla de agua, zumo de limón y azúcar, por tanto, es una mezcla homogénea. También el aire que respiramos es una mezcla de gases. La mezcla heterogénea es aquella mezcla que a simple vista sí se pueden observar sus componentes y presentan dos o más fases. Ejemplo, la ensalada de fruta, el agua con aceite, el jugo de piña, que corresponden a una mezcla heterogénea porque presentan dos o más fases. Nuestros objetivos al impartir esta clase son conocer las ideas previas de los alumnos acerca del tema, identificar y describir el concepto de mezcla, diseñar una intervención para los alumnos sobre los tipos de mezcla, analizar la capacidad de los alumnos de aplicar los conceptos de mezclas y los tipos de sustancias a la vida diaria, analizar la clasificación que hacen los alumnos de los tipos de mezclas que existen. También conocer actitudes que presentan los estudiantes ante una intervención experimental. Conocer la trascendencia que tienen las intervenciones en los alumnos. Ampliar los conocimientos de los alumnos acerca del tema y lograr una activa participación en los estudiantes, motivándolos con recursos y actividades lúdicos para que estos puedan comunicar con claridad la terminología del tema visto. La importancia de enseñar a nuestros estudiantes acerca de las mezclas y los tipos de mezcla, el analizar la capacidad de los estudiantes al aplicar los conceptos de mezclas y los tipos de sustancias a la vida diaria, verificando si estos muestran deseo de participar, de conocer, de hablar e investigar lo que los rodea. Saber si estos identifican mejor las mezclas heterogéneas que las homogéneas. En definitiva, nos interesa que los estudiantes logren expresar lo que piensan, escucharlos, compartir sus experiencias y ver nutrir sus conocimientos. Hola a todos, mi nombre es Diana Reyes y yo voy a continuar hablando sobre las mezclas homogéneas. Pero antes hay que definir lo que es homogéneo. Homogéneo es una palabra compuesta por homos, que significa mismo, y genos, que significa clase. De manera sintetizada podemos decir que es de la misma clase o que comparten las mismas propiedades. Las mezclas homogéneas son combinaciones de dos o más elementos, en lo que al realizar dicha mezcla no se pueden observar a simple vista los elementos que la componen. Es lo contrario a las mezclas heterogéneas, en las que a simple vista sí podemos observar los elementos que componen dicha mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos el cloro y tenemos el agua. Si ligamos o mezclamos el cloro con el agua, nos vamos a dar cuenta de que no podemos observar a simple vista cuáles son los elementos que la componen, aunque hay mecanismos como la extracción, la evaporación, entre otros, que por medio de los cuales sí se puede separar los elementos que componen la mezcla homogénea. Por último, vamos a mezclar el agua con azúcar y vamos a ver que al tener las mismas propiedades van a poder mezclarse fácilmente y convertirse en una mezcla homogénea. Ahí está nuestra mezcla, que ya no podemos distinguir los elementos que la componen.
Saludo, mi nombre es Yasneiri Vázquez Germán. En este momento estaré hablando sobre las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales se pueden distinguir sus componentes con mucha facilidad, debido a que se forman dos o más fases y su aspecto pues es heterogéneo. Se dice que están compuestas por más de un componente o fase material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, el cual mantiene o conserva todas sus propiedades sin importar el resto de la mezcla. La forma de saber si una mezcla es heterogénea es observando si tiene dos o más componentes o fases materiales. Entre los métodos de separación para las mezclas heterogéneas se destacan la descantación, la filtración, el tamizado, la evaporación, la disolución y la separación magnética. La ensalada de frutas, el agua con aceite, el jugo de piña corresponden a mezclas heterogéneas porque presentan dos o más fases materiales. Ahora vamos a proceder a realizar nuestra experiencia de laboratorio. Vamos a realizar un experimento sobre una mezcla heterogénea. Vamos a necesitar 4 recipientes. Un recipiente vacío, un recipiente con un poco de miel, un recipiente con un poco de agua colorada y un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer es colocar la miel en el recipiente vacío. Bien. Luego vamos a verter el agua colorada en el recipiente por el borde de nuestro vaso. Aquí podemos observar una mezcla heterogénea de dos fases, una fase con miel y una fase con agua colorada. Ahora vamos a agregar el aceite por el borde del recipiente. Y aquí observamos nuestra mezcla heterogénea de 3 fases. Una primera fase de miel, una segunda fase de agua de color y una tercera fase de aceite. Espero que esta experiencia de laboratorio le haya gustado y haya servido de mucho aprendizaje para ustedes. Eridane Florentino Ceballo y estaré hablando sobre los métodos de separación de mezcla o método de separación de fases, que son los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada uno de ellos. El primero es la decantación, empleada para separar líquidos que no se disuelven el uno en el otro, como por ejemplo el agua y el aceite, o sólidos insolubles en un líquido, como es el agua y la arena. El siguiente es la filtración. Es útil para separar sólidos no solubles de líquidos. Consiste en la utilización de un filtro, como por ejemplo papel filtrado o piedras filtrantes, que permiten el paso del líquido por porosidad, pero retiene los elementos sólidos. El siguiente es la separación magnética. Consiste en la separación de fases de acuerdo a su potencial magnético. Algunas sustancias responden a los campos magnéticos y otras no. Y de acuerdo a dicha diferencia se aplica un imán o loitrimán a la mezcla, permitiéndole atraer un ingrediente y dejar el otro intacto. Fragmentos de hierro en tierra, mercurio en agua, trozos de metal en agua, entre otros. El siguiente es el tamizado, que permite el paso de pequeños fragmentos y retiene lo más grande. Este opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto tamaño, como por ejemplo grava y arena, sal y palomitas de maíz, o arroz y piedritas. El siguiente es la destilación, que permite separar líquidos solubles entre sí, pero que posean distintos puntos de ebullición, como el agua y el alcohol. El procedimiento consiste en vertir la mezcla en un recipiente y calentarla, controlando la temperatura para que el ingrediente de punto de ebullición más bajo se evapora y sea reconducido a través de un conducto hacia otro recipiente
esta vez refrigerado. Allí precipitará y volverá a su fase original. El siguiente es la cristalización, ideal para separar sólidos disueltos en líquidos, como sal en agua, azúcar en agua, entre otros. Consiste en evaporar el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales sólidos disueltos. El siguiente es la flotación, que permite que la fase sólida de menor densidad flote en el líquido. El caso contrario de la decantación, que consiste en permitir que la fase sólida de menor densidad flote en el líquido, para luego retirarlo manualmente o mediante un tamiz. El perfecto ejemplo de ellos es el procedimiento de limpiado de las piscinas. Y por último tenemos lo que es la cromatografía, útil para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método, empleando la capacidad como principio, aquel que permite el avance de una sustancia a través de un medio específico.